conectarse. Sí, Giovanna dijo que no se podía conectar. Ok. Entonces ya Lu ahorita... dijo que ya estaba abriendo computadora. Ok. Entonces, ¿cómo se llama este? Estábamos diciendo de que no tenemos la vida de él, no tenemos la vida de nadie. En los evangelios solo hay testimonios de fe, testimonio. ¿Qué quiere decir testimonio? Personas... ¿Y alguien más habla? No, el testimonio es parte de tu experiencia. Cuando tú das un testimonio es porque tú experimentaste. Entonces, por eso Hechos empieza con Pedro, Santiago, que experimentaron a Jesús histórico. Pero luego los otros personajes que aparecen como apóstoles, estos personajes experimentaron a Jesús desde la predicación. Muy importante eso. Experimentaron a Jesús desde la predicación que hacía Pedro, Santiago, Juan, ¿verdad? Y luego tenemos a Pablo, que también es testigo porque experimenta a Jesús muerto y resucitado. Entonces, el testigo es quien experimenta. Y el testimonio parte de esta experiencia. O sea, el testimonio no es algo que te tengas que obligar a hacer para dar un buen testimonio. Eso no solo te agota, sino que no logra la finalidad que se necesita. El testimonio parte justamente del testigo. O sea, si yo soy testigo, eso ha causado una impresión, una reacción en mí, y esa reacción es la que da el testimonio. ¿Sí me lo comprenden? Sí, ya. Ok, entonces ese es el tema. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los del camino? Bueno, aquí entras ya en una relación, dicen Antioquía, se les llamaba los del camino. Bueno, no, Sí, anteriormente, perdón, anteriormente se les llamaba los del camino y en Antioquía tomaron el nombre de cristianos. Ok, se les llamaban los del camino por varias razones. Primero, Jesús fue un predicador itinerante. ¿Qué significa? Que siempre estuvo de salida. Recordando ahí lo del Papa Francisco. Quiero una iglesia de salida. Una iglesia que esté herida, pero que esté herida porque salió. No que esté toda encerrada y guardando todos sus dogmas o toda... Una iglesia de salida, que vaya al encuentro del otro. Y eso era Jesús. Y esa fue la experiencia que empezaron a tener los apóstoles, que ellos no se quedaron encerrados en ningún lado, empezaron a salir. Y vemos, con la muerte de Esteban, que ya eso lo habíamos platicado anteriormente, cómo esto los desplaza, ¿verdad? Es decir, sí. Por eso salen. Ajá, la muerte de Esteban fue como un estallido, ¿verdad? Donde ellos se dispersan, pero interesante ver que esa dispersión hace que la palabra se disperse también junto con ellos. Entonces, por eso son del camino. Ellos son itinerantes y llevan predicando, pues su mensaje es el de Jesús de Nazaret. Entonces, alguien dijo que iba a entrar, pero no sé si entró. Entonces, Ana Lucía. Ok. Ya está dentro, Ana Lu. Okay. Entonces, ahí más o menos esto ya lo habíamos visto hace 8 días. Entonces, Chinita, está bien eso de por qué el camino, ¿verdad? Sí, ya. Gracias, sí. Okay. Ya lo... Entonces, ya lo entendí. Decíamos hace 8 días que aunque así se llama, Actas, Hechos de los Apóstoles, pero que el protagonista que va desarrollando toda esa historia, si te diste cuenta, era el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo esto ya lo habíamos visto, solo lo vamos a ver de pasada. Cómo vemos que es este como diálogo que se da en una forma entre Dios y los apóstoles. La acción es del Espíritu. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, que Ananías recibe el mandato de ir a curar a Saulo. Y él se resiste a ese mandato, ¿verdad? Porque dice, no, tú no conoces, no sabes cómo me mandas ahí. Sin embargo,
aquí estos temas son importantes, porque miren, el diálogo es decir, el diálogo y es el diálogo de la oración. Incluso en el testimonio de la obediencia, no se trata de obedecer ciegamente, porque miren, Saulo está ciego. Entonces, Ananías recibe el mandato de ir a curar esa ceguera. Sin embargo, Ananías en su oración, porque aquí los diálogos que se presentan obviamente son diálogos de oración, es una intimidad. Por eso parte de una experiencia real. No es que tengo que tener un método de oración, no, o sea, es la intimidad, es la relación con el Señor. Entonces, así vamos viendo Hechos de los Apóstoles, cómo se relaciona el discípulo, el seguidor de Jesús, cómo se relaciona con él. No es con manual, no es con poses ni posturas, no, simplemente es una relación íntima. Es decir, el Señor está en su casa, vive con él, está con él. Entonces la relación es de intimidad. Igual es el diálogo y ahí entonces eso es oración. Entonces decíamos que él le dice al Señor que no, porque él, ¿quién es Saulo, verdad? Entonces, pero bueno, ahí viene la obediencia desde esa experiencia de oración. Por eso no podemos ver Hechos de los Apóstoles como tema mágico, ni tampoco lleno de milagros, sino cómo va actuando Dios a través de la fuerza de su espíritu. O sea, cómo va actuando el resucitado en estas comunidades o en estas gentes. Y entonces aquí hay varias cosas que está claro. ¿Qué hace entonces el espíritu del resucitado? ¿Qué hace? Primero, pues, acuérdense ustedes que cuando Jesús se despide, dice que va a mandar al Paráclito y dice va a recordar todo lo que yo les he dicho, se los va a recordar, pero también se los va a explicar y luego para que se entienda. Pero el recuerdo, decíamos hace 8 días, no solo es de la historia, sino también de mi relación personal. Entonces ahí va todo ese diálogo de experiencia con el Señor. Entonces, al venir Pentecostés, o sea, el Espíritu Santo, que decíamos hace 8 días, pues, que Pentecostés era una fiesta agraria, que fue una fiesta agraria por años, y que ya en el tiempo de Jesús era una fiesta que se celebraba, ya tenía connotaciones judías. Entonces están celebrando esa fiesta, por eso los judíos de la diáspora, o sea, los que están afuera, han venido a todos lados, de todos lados, para celebrar esa fiesta que como era agraria, llevaban las primicias de la cosecha. Era una fiesta que duraba lo que dura una cosecha, pero las primicias, acuérdense que no todo empieza a dar frutos desde el primer momento, hay un proceso, ¿verdad? Si ustedes ven hoy igual, digamos, la zafra es en un momento, la cosecha del café es otro momento, esas son las cosechas, ¿verdad? Y entonces por eso están todos reunidos y por eso es que logran darse cuenta cuando está esta experiencia del Espíritu Santo, que ya es un Pentecostés judío, o sea, eso hay que entenderlo, no parte de esa venida. Cuando dice, ¿qué es el Pentecostés para nuestra iglesia? Y entonces la respuesta fácil es el nacimiento de nuestra iglesia y la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que contesta la respuesta. No, es más que eso. Es una serie hay todo un trasfondo histórico que tiene que ver primero con una fiesta agraria que existía. Tiene que ver con la alianza en el Sinaí, o sea, con el éxodo de salir para que el pueblo hebreo tenga culto a Yahvé. Tiene que ver con la entrega de las tablas de la ley en el Sinaí, donde Dios ha escrito esas tablas con el dedo. Y luego el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que decía, hoy la ley se pone en tablas, pero más adelante mi espíritu pondrá la ley en el corazón de las personas. Bueno, eso es lo que pasa en Pentecostés. El dedo de Dios entonces es el Espíritu Santo que entra con fuerza al corazón de las personas y entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta ya del sentido de la obediencia, ya el sentido del cambio de las personas, pero no es mágico. Es un proceso que va teniendo y una apertura del ser humano a la acción del Espíritu.
Entonces, así es, ese es el contexto histórico para entender. Y entonces tendríamos que leer la entrega del Sinaí de las tablas y Pentecostés. Tendríamos que leer Pentecostés y Babel para encontrar ese juego histórico de puntos que pasaron en la antigüedad y que hoy se realiza. Y en ese sentido, la obediencia. Aquí viene él entonces, impone las manos, pero ya esta imposición de manos ya lo habíamos visto anteriormente al principio, que ellos se habían reunido, los apóstoles, porque los griegos se quejaban, los helenos se quejaban de un mal servicio a sus viudas, entonces ellos piden ayuda al Espíritu para escoger a personas que se dediquen a esto. Y aquí tenemos entonces ahora a Ananías. Le impone las manos, eso ya se ha pedido, ya nosotros lo tenemos hoy como un sacramento de la confirmación, eso es lo que están viviendo ahí. Pero para que ustedes vean que todo eso tiene un gran trasfondo histórico y teológico. Entonces, el sentido de la obediencia, el sentido de la imposición de las manos, el sentido de por qué el episcopo, o sea, el obispo, se tiene que dedicar a la enseñanza de la palabra, eso está en los primeros libros que vimos, en los primeros capítulos. Luego vemos al presbítero, eso ya es el que anuncia, ahora es el sacerdote, y luego están los diáconos, los que sirven, diaconía, servicio. Entonces aquí dice, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Es la confianza en ese Espíritu, ¿verdad? Esto pues ya un poquito lo habíamos visto y que entonces ya Pablo es sano y habíamos visto toda la experiencia que él había tenido, tampoco no pasó de un segundo al otro, hay toda una historia. Entonces, empiezan, cuando están hablando de sinagogas, pues ya sabemos que no es el templo, ¿verdad? Sino que son casas donde se reúnen para la oración. Y es que era claro, porque si los judíos estaban en la diáspora, no podían estar siempre en Jerusalén, solo eran en las fiestas, como la Pascua, como Pentecostés, que iban como para presentar su sacrificio, su presencia. Entonces, como estamos en Damasco, estamos en el ambiente helénico, o sea, griego, y entonces vemos que hay una oposición. Esto tampoco es nuevo, es lo mismo que pasó con Jesús. Es decir, el Papa decía en una de estas lecturas, porque han estado en estos días, dice, desde el principio se ha querido callar la verdad. Muy linda su expresión. La verdad ha querido ser silenciada siempre, o sea, no es cosa nueva. Entonces, primero a Jesús y cómo lo silenciaron. Ahora vemos que la misma historia. Siempre que vas a decir la verdad, habrá alguien que quiere silenciarla. Entonces, por supuesto, la forma más fácil de silenciar es matar, ¿verdad? Y entonces aquí tienen ustedes esa realidad. Y entonces, aquí vemos todo un sentido de creatividad, ¿verdad? Como el cristiano, el seguidor, el discípulo de Jesús, pues es creativo en las circunstancias difíciles. Y cuando realmente lo que se quiere hacer es silenciar la verdad, que es la reacción de las personas, que no les interesa que las cosas se vean con la claridad de la luz y que pues ya Jesús lo ha dicho, están en tinieblas. Entonces hay toda una reacción, la verdad es amenazante. Pero entonces los discípulos, está ahí la creatividad. Lo descuelgan en una canasta y se lo llevan a Cesarea. Esta creatividad también es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y entonces, otro de los frutos del Espíritu es que va creando comunidad, va uniendo. Y entonces ahí lo va a buscar Bernabé, y entonces ya nosotros vamos viendo cómo hay acercamientos y alejamientos, que muchas veces se explican de una manera muy superficial. O sea, por ejemplo, decimos, no, es que se peleó con Marco, se peleó. No, o sea, no.
aquí no es así de pleitos no es una cosa así. Es decir, otra vez, estamos llevando la verdad y la verdad se quiere callar. Entonces, en algún momento hay temperamentos, hay caracteres y se vale porque Dios hace uso de la persona integral. No es un tema de espiritualidad, sino que es un tema de integrar el ser humano, inteligencia, capacidad de abrirse a la acción dinámica, poderosa de Dios, ser receptivo a las distintas mensajes que da, ser receptivos al espíritu. Entonces, es una acción humana de estar despiertos, de estar vigilantes, de darse cuenta. La inteligencia tiene que estar despierta, abierta, los ojos también, los oídos también, todos los sentidos disponibles a la acción o al mensaje de Dios. Cuando dice levántate, bueno, ya vas para afuera, ya vas para levantarte. Entonces, aquí esas son las acciones del Espíritu. Recuerda, enseña, luego une y de repente también separa. Entonces, aquí lo llevan a Antioquía y ahí es donde predican y forman una comunidad por espacio de 1 año. Oiga, ¿se dieron cuenta? Por espacio de 1 año. Jesús también escogió a sus discípulos, a sus apóstoles y estuvo con ellos un tiempo. A veces las personas quieren toda la vida. Bueno, pues ya ven que es un espacio. Entonces, hoy las características de la conversión de Pablo, pues también ya más o menos vamos viendo que empieza en Damasco, para ahí es cuando él tiene su experiencia. Y vemos otra vez las palabras obediencia al mandato, ¿verdad? Que es ir pues y hacer discípulos a todas las gentes. A veces las personas dicen, y sí es cierto lo que dicen, ¿verdad? Porque dicen, no, es que Jesús no dio una sugerencia, dio una orden. Está bien, es así, pero no necesariamente esa orden significa que sea obligación. Porque la persona tiene que saber verdaderamente, otra vez vamos a un poquito para atrás, a si soy testigo, si tengo la experiencia del resucitado en mi vida. Entonces, claramente, si yo tengo la experiencia del resucitado, si soy testigo de su presencia en mi vida, el impulso misionero estará ahí. Y como diría Jeremías, ay de mí si no lo hago, o Pablo, ¿verdad? Que vuelve a decir eso también. Entonces el impulso está cuando está la experiencia. Cuando no está la experiencia, ni no estoy hablando de una experiencia intelectual, sino estoy hablando de una experiencia vivencial, de vida. No cuando yo entiendo que si yo soy cristiano debo ser misionero y debo llevar el mensaje o debo reunirme en una comunidad. No en ese sentido, porque yo lo sepa, sino que porque yo lo experimento como vivo. Entonces, ese punto es muy importante, porque el impulso misionero está desde la experiencia personal con ese resucitado. Entonces, lo que ya habíamos visto, que vive él esa experiencia de oscuridad, de silencio, y entonces es lo que dice el Evangelio. Jesús es la luz y no es fácil que las tinieblas lo acojan esa luz. Y no es fácil porque es como cuando nosotros estamos en un cuarto oscuro o cuando tenemos la experiencia de estar en el cine, que ahí más o menos estamos en tinieblas, porque no estamos en total oscuridad porque la pantalla da una luz. Y sin embargo, cuando encienden la luz o cuando salimos a la claridad, hay un golpe. Bueno, es lo mismo. Entonces, igual pasa con las tinieblas y la luz. Entonces, la revelación, ¿qué es eso? Entonces, la forma como Dios se va manifestando, como Jesús se le fue manifestando a Pablo, es esa manifestación, esa revelación. Él entiende algo que realmente es lo que él va a decir en sus cartas. Pero des en cuenta que cuando entremos en la carta, yo quise volver a estos puntos
porque cuando entremos en las cartas, vamos a ver que esas cartas, esa doctrina que él transmite, no es tema de intelectualidad, sino de experiencia. Es lo que él está viviendo, lo que él ha vivido y la forma como él lo interpreta. ¿Qué es lo que él y se da cuenta? Pues simplemente contempla la amorosa y silenciosa manifestación de Dios como grandes misterios. ¿Por qué grandes misterios? Porque no pueden abarcar su inteligencia. Y por eso vimos lo inteligente que él era, lo intelectual. Él no era una persona, pues, que la podían engañar fácilmente con una, mira, esta es la nueva, pues el nuevo enfoque o una novedad y te la presentamos y él ingenuamente o en forma ignorante, pues ahí se va. No, por eso nos dedicamos un tiempo a darnos cuenta que él tenía una inteligencia despierta, viva, preparada, que estaba metido en lo que era la metrópoli, el imperio, los griegos como filósofos, los romanos como grandes ingenieros, grandes potencias, los judíos como personas creyentes, monoteístas. O sea, él estaba metido verdaderamente en núcleos importantes. Y entonces, ¿por qué él lo que primero descubre de Dios es esa manifestación amorosa, callada, paciente? Y entonces, ¿por qué? Porque él era un torbellino, él era una pasión por el monoteísmo, por el judaísmo, que estaba dispuesto a destruir cualquier secta, cualquier movimiento que lo pudiera destruir o pudiera afectar o amenazar el judaísmo de su historia. Y sin embargo vemos aquí entonces que ahí es donde entra la aceptación humilde y confiada. O sea, la reacción para experimentar el amor de Dios, el único ingrediente que hay que tener en la persona humana es darse cuenta que no merezco ese amor. El problema del catolicismo es que a veces cuando somos tan ortodoxos en la doctrina, acuérdense que Pablo era muy ortodoxo en la doctrina. O sea, Pablo, si estuviera en el catolicismo siendo Pablo, pues era para canonizarlo, ¿verdad? Era muy ortodoxo, muy orto quiere decir recto y doxia, doctrina. O sea, él era una persona totalmente, ¿verdad? Que él lo va a decir en sus cartas. Sin embargo, él se da cuenta de que lo que él va a decir también después en su carta, que él era tan fiel cumplidor de la ley, que la ley le decía lo que tenía que hacer y lo que estaba malo, va a decir él, pero la ley no le decía cómo hacerlo. ¿Cómo? Le decía qué era lo que tenía que hacer y le decía exactamente cuando se equivocaba. Eso hace la ley. Pero no le podía decir cómo hacer, cómo cumplir. Y entonces él se da cuenta de ese misterio de amor, porque aunque él fue todo eso perfecto, pues simple y sencillamente se descubrió limitado, miserable, y ahí esa es la verdadera humildad, y ahí viene entonces la confianza de esa misión. Él se somete entonces a ese ser que se le presenta y luego es bautizado y va a decir esto, ¿verdad? Traía una pregunta. ¿Qué manda, Pimi? Mira, la doctrina como tal, después de lo que acabas de decir de Pablo, ¿cuándo comienza? ¿Comienza con él o empieza posteriormente? Comienza con él. ¿Verdad que sí? Ajá. De acuerdo con lo que acabas de decir, ¿verdad? Sí. Porque él tenía la ley, pero busca la forma de implementarla. No, no. Él tenía la ley y sabía cuando él estaba equivocado o cuando él la transgredía, él sabía, porque la ley lo dice. O sea, si nosotros robamos, la ley nos dice que estamos mal, pero la ley no nos dice cómo no robar. Eso no nos lo dice la ley. La ley nos dice, no debe robar. Eso nos dice la ley. Y luego, si tú robas, tú sabes perfectamente que estás mal. Esas dos cosas las dice la ley. Pero la ley no te dice cómo hacer para no robar si yo tengo esa tendencia. Ajá.
Entonces, esta es la otra ley que solo la da el Espíritu. Entonces, eso es lo que va experimentando, por eso va a decir, soy libre de la ley, porque la ley me decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero no me decía cómo podía yo evitarlo. En cambio, hoy, libre de la ley, el Espíritu me da un espíritu de libertad. Y entonces yo me doy cuenta y me dice cómo debo superar esa ley, cómo debo trascenderla. ¿Y cómo? Pues sometiéndome a Él, no hay otra, ¿verdad? Sometiéndome ahí va el sentido de la obediencia de la que estamos hablando. Entonces sería a través del Espíritu que te da como la libertad. Conciencia de lo que es correcto y lo que no. Sí, entonces ahí viene el Espíritu que te da el discernimiento, ¿verdad? El discernir. ¿Qué es cernir? Es lo que hacen, por ejemplo, las personas que construyen, ponen, o las personas que hacen un pastel, que ponen la harina en un cernidor para que salga finita. Eso es lo que hace el Espíritu. Va discerniendo qué es lo que tú es para construir el reino y cuando tú estás construyendo tu ego. Entonces, es muy sutil las dos cosas. Sí. Pero ahí está. Pero todo viene de la experiencia. Entonces dice, en Pablo existe la experiencia de una ruptura existencial en la que se deja sentir la acción de Dios. O sea, él ve a Dios y lo ve actuando en él. Es un acto divino. Un acto divino divide los tiempos en antes y después. Entonces, es esa experiencia viva. No es tanto el esfuerzo humano que hacemos por cambiar, sino es el someternos al amor, porque eso es Dios, el amor. Y ese amor es el que purifica, y ese amor es el que limpia. No soy yo, no son mis esfuerzos, no son méritos, todo lo que yo he hecho y miren lo que me está pasando. No es eso. Cuando yo hablo de esa manera, no he entendido nada. Es la acción de Dios, que es amor, a la cual yo me he resistido todo el tiempo, y esa resistencia el Espíritu la bota. Eso es el caerse del caballo, botar esa resistencia. Y entonces hay un antes y hay un después. Lo viejo pasó y ya empieza lo nuevo, porque boté la resistencia de mi ego que no permitía. Yo quería llevar las riendas de mi vida. Por eso es la imagen del caballo, porque él quería llevar la rienda de su vida. Él sabía, él entendía su judaísmo y sabía que estaba en lo correcto. Bueno, pero resulta que ahí está el tema del caballo, ¿verdad? Él quería llevar las riendas, pero el resucitado se las quita. Pero lo importante no es que se las quitó, porque él pudo haberlas recuperado nuevamente. Pero él se somete entonces, humildemente, decíamos anteriormente. Y entonces, de perseguidor de los cristianos pasa a ser un apasionado seguidor de Cristo. Y entonces, lo que vimos con los Hechos de los Apóstoles y Chinita, que hizo el trabajo que leyó, pues narran 3 veces la conversión de Pablo. Y una cosa, Chinita, tuviste que darte cuenta que las 3 narraciones son diferentes. No sé, hay que fijarse, ahí están los números. No lo narra exactamente igual. Y entonces, si no lo notaste, obsérvalo para que te des cuenta. Y me gustaría que el otro jueves comentaras dónde están las diferencias en el capítulo 9, en el 22 y en el 26, si no lo notaste. Y si lo notaste, pues no sé, si quieres compartirlo. No, no lo noté. Okay. Espérate, no lo vayas a quitar porque lo estoy apuntando. Va. Vale, ya está. Gracias. Muy bien, ¿ya lo quito? Ya. Ok. Entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos. Perdón. Yo estoy anotando, perdón. Voy. Ok. Eso, ahorita voy. Yo me pongo al día la semana entrante. Ok, tenemos 3 minutos. Van a querer que mande otra invitación porque hoy, miren, yo me quedé sin teléfono. Yo me quedé sin conexiones y por el momento tengo débil el internet porque Tigo pasó diciendo que está haciendo una revisión. Entonces, ayer tuve una capacitación y no pude entrar la segunda porque
está mal el internet. No sé si quieren que les mande nueva invitación, porque medio que me doy cuenta que no sé que tienen una actividad rápido. Pero la actividad es hasta las 10. Tenemos suficiente tiempo para volver a entrar a la misma. Ah, ok. Era la pregunta. Cuando se borre, volvemos a entrar. Bueno. Sí, Vero no se desocupa antes de las 10. Sí. Zaida, ¿es para ti problema lo del internet? ¿Te metemos problema o no? Fíjate que ayer en la noche, aquí llovió muy fuerte, con mucha tempestad. Sí, entonces sí hubo problema en el internet. Yo tuve una reunión desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y yo tuve que meterme al teléfono porque yo ya no logré la conexión en la computadora. Por eso se los advertía desde ahorita, pero yo espero que ahorita esté bien, no está lloviendo, no sé. Entonces, pero ayer pasó eso en la noche. Fue muy difícil volverme a conectar y tuve que entrar. Sí me conecté, pero en el teléfono. Y es que el teléfono también ha estado mal. Pero yo voy a intentar ahorita y miremos cómo pasa. Pero ahorita está entrando muy bien, por lo menos a mí me está entrando muy bien. Ok. Entonces, aquí están las obras del Antiguo Testamento, de lo que ha sucedido con él. La gloria del resucitado que ilumina la vida, ¿verdad? Así se puede resumir la historia de Pablo. Y entonces, a partir de esta experiencia, él va a considerar su vocación como la de un profeta. Pues sí, tiene que anunciar. O sea, de hecho, ven que cuando nosotros nos dice que somos sacerdotes, profetas y ¿qué otra cosa? Reyes por el bautismo, que son las funciones. No es mágico. Es algo que debemos nosotros pues activar si es que así lo experimentamos. O sea, los sacramentos no son magia, son como el sello de un testimonio. Y ciertamente, si ese testimonio no lo tuvimos cuando nacimos, claramente que no, y tampoco lo vivimos con nuestros padres o nuestros familiares, eso tampoco nos exime a tomar una decisión, aunque sea más adelante. Entonces, pero sí tenemos que dar ese cambio. O sea, por eso la conversión no es algo que ya quedó terminada en la vida de nadie, sino que es un proceso de toda la vida. Y dice aquí, su conversión no fue el final de una serie de dudas, ya, donde él ya se quedó tranquilo, con una conciencia tranquila y ya entendió todo. No, sino que después de andar, ni después de andar en busca de la verdad. Saulo ha visto a Jesús resucitado y esta visión ha cambiado toda su vida. Ahora, esa experiencia nosotros la tenemos, no necesariamente con esos elementos, o de repente sí, pero más sutiles y tendríamos que entenderlo. Ha sido conquistado por el resucitado, dominado por el resucitado.